Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. A partir de hoy entraremos en la parte avanzada del curso y lo haremos hablando de los test erráticos y las técnicas para poderlos evitar. En lecciones anteriores aprendimos que las pruebas deben ejecutarse de forma aislada, sin depender unas de otras. También mencionamos que cambiar el orden de ejecución de los tests es uno de los factores que puede revelar la presencia de pruebas erráticas. Por defecto, el test runner de PHP Unit ejecuta las pruebas en el mismo orden. Cuando existe un fichero phpunit.xml, que es lo habitual, PHP Unit se fija en el orden de las test suites y las ejecuta de arriba abajo. De igual forma, dentro de una clase de prueba, PHP Unit invoca los métodos de test en orden descendente. Utilizar siempre la misma secuencia para la ejecución de las pruebas puede ocultar la existencia de test erráticos. Para evitar este antipatrón, podemos cambiar el orden de cada ejecución mediante el flag orderBy. Entre las diferentes opciones de ordenación disponibles, como por duración o tamaño del test, encontramos la de random, para ejecutar los tests de forma aleatoria. A continuación, veremos un ejemplo sencillo de test errático y cómo podría ser detectado al lanzar las pruebas en orden aleatorio. Imaginad un programa básico que tuviera la siguiente clase contador, con una propiedad estática cuenta, un método incrementar para aumentar en 1 esa cuenta, otro método reiniciar para dejarla a 0 y un último que obtiene el valor de la misma. Un programador podría haber implementado la siguiente clase de prueba con 3 métodos de test para validar su funcionamiento. En el primero se comprueba que el valor inicial de la cuenta de un contador es 0. En el segundo, que al llamar al método incrementar, el valor de cuenta pasaría a 1. Y en el tercero, que al llamar a reiniciar, el valor de cuenta vuelve a ser 0. Aparentemente no habría problema alguno, y si ejecutáramos reiteradamente la clase de prueba, todos los tests pasarían con éxito. Sin embargo, al fijarnos con atención, nos daríamos cuenta de que estas pruebas son dependientes entre sí y están condicionadas al estado en el que haya quedado la propiedad cuenta en el test anterior. Si movemos la segunda prueba a la primera posición y volvemos a ejecutar los tests de la clase, el método que valida que la cuenta inicial sea 0 deja de funcionar, ya que el valor de cuenta es 1 al haber llamado al método incrementar en el método de prueba anterior. Una forma de arreglar estos test dependientes sería asegurándonos que el valor de cuenta al inicio de cada método de prueba es 0. Para ello podríamos crear un método setup y llamar en su interior al método reiniciar de la clase contador. Al introducir este cambio, también nos tocaría venir al método de prueba que verifica el funcionamiento del método reiniciar y actualizarlo para aumentar el valor de cuenta antes de llamar a reiniciar. Por ejemplo, con el método incrementar. Ejecutamos de nuevo todos los tests y estos volverían a funcionar. Como podréis suponer, cambiar manualmente el orden de los tests para averiguar si son erráticos no es nada práctico, por lo que podemos usar la opción Order by Random de PHP Unit. Vamos a abrir el terminal y a realizar una pequeña demostración. Escribimos PHP artisan test, filtramos por la clase de prueba e indicamos que el orden sea aleatorio. Ejecutamos y vemos que en este caso el primer test que ejecuta es el de la cuenta inicial es 0. Volvemos a lanzar el comando y ahora se restablece la cuenta a 0. Como veis, cada vez será un orden distinto. En el ejemplo anterior hemos usado la instrucción php artisan test para que aparecieran por consola los nombres de los métodos de test y demostrar visualmente la aleatoriedad, pero nosotros recomendamos lanzar la herramienta de PHP Unit de forma directa. Fijaos que al hacerlo, PHP Unit nos informa por consola de la semilla que ha utilizado para generar el orden aleatorio de los tests. Este dato puede ser muy útil cuando el test errático falla de forma muy esporádica y por tanto resultaría muy difícil replicar el escenario de error hasta que no ejecutáramos los tests muchas otras veces. Gracias al conocimiento de la semilla, podríamos ejecutar las pruebas con el mismo orden aleatorio que produjo el error. Para ilustrarlo, vamos a repetir la ejecución de la instrucción hasta que nos falle algún test. Perfecto, nos ha dado error ya y sabemos que con la siguiente semilla de PHP Unit uno de nuestros tests está fallando. Podríamos colocar un punto de parada dentro del método de test para inspeccionar los valores de las variables y luego volver al terminal y ejecutar el mismo comando, pero añadiendo la opción random order seed
para indicarle la misma semilla de aleatoriedad del error. La copiamos, ejecutamos y vemos que lograríamos replicar el mismo escenario de fallo, lo cual sería muy útil para depurar nuestra prueba. A modo de conclusión del vídeo, os aconsejamos ejercitar vuestra batería de pruebas de forma aleatoria, tanto en desarrollo como en entornos de integración continua, para identificar test dependientes en etapas tempranas del proyecto. Para facilitar este proceso y no tener que escribir tanto en cada ejecución, podéis crear un alias. Por ejemplo, nosotros contamos con el alias trun como atajo de test random. Esperamos que os haya gustado el tutorial y que hayáis interiorizado la importancia de escribir test aislados que no dependan de otras pruebas. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, un fuerte abrazo.